Muy bien, estamos grabando ya. Ah, entonces nos habíamos quedado en lo que la bromatología, características que la bromatología también estudia. Entonces, por ejemplo, habíamos visto aspectos químicos de los alimentos y entre ellos estaba como ejemplo la composición química de los alimentos. Cuando hablamos de composición química, estamos hablando fundamentalmente de carbohidratos, de lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, ¿ya? Ahora, les había mencionado en esto de lo físico, uy, está ahí, ya. Les había mencionado en características físicas que hay un libro que estudia la densidad de los alimentos. Por ejemplo, hay métodos de diferente tipo para medir la densidad de las manzanas, por ejemplo. Entonces, ese libro que yo les hablo analiza todas las características físicas que ustedes puedan pensar, pero solo referido a alimentos. ¿Ya? Entonces, este librito, por ejemplo, sirve a la bromatología para conocer estas características. Alguien de ustedes ha rayado la pantalla. Muy bien. Entonces, esto lo de higiene lo vamos a dejar al final porque eso lo vamos a ver en tipos de contaminación. El- Después contribuye a la realización del cálculo de dietas en diferentes especies. Para esto les decía que hay una tabla, la famosa tabla de composición de alimentos de Collazos, que nos permite ver qué cantidades de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas tiene un alimento. Entonces, conociendo estos valores numéricos de los alimentos, se puede realizar el cálculo. Entonces, ustedes, al terminar este curso de bromatología, van a la, digamos así, la habilidad básica para contribuir a la realización del cálculo de temas. Y entonces van a criterio, van a poder opinar como un nutricionista. Y entonces, para eso les va a servir. Y finalmente, ayuda a la conservación y tratamiento del alimento. Entonces, el curso de bioquímica de los alimentos notarán que está bien relacionado con bromatología, muy relacionado. Entonces, a mí me agrada que me hayan dado el curso porque puedo hacer una relación entre bioquímica y bromatología, ¿ya? Entonces, la bromatología aprovecha los conocimientos de otras ciencias. Sigamos. Ok. La bromatología se divide en dos grandes secciones. Por un lado está la antropopatología y por otro está la zoopatología. Ustedes solo van a trabajar con esta de aquí. Esta la vamos a dejar para zootecnistas, veterinarios y otras razas. ¿Ya? Entonces, al ver los sufijos, perdón, los prefijos, ya vamos viendo qué tipo de ciencias son estas o de disciplinas. La antropopatología estará referida a la bromatología enfocada a los seres humanos y la zoobromatología estará enfocada a los animales. Animales. Entonces les pongo aquí, antropobromatología. Estudio de los alimentos destinados al consumo humano, fundamentalmente consumo humano. Ya, entonces, por ejemplo, aquí, miren, tenemos la papita, tal como se ha obtenido del campo, y todos los posibles usos de la papa. Entonces, tenemos frituras, tenemos croquetas, puré, etcétera. Todo destinado al consumo humano. En cambio, la zoobromatología tiene que ver fundamentalmente con el alimento destinado al consumo de especies animales. Y aquí incluso habría que hacer una doble categoría, porque por un lado están los alimentos destinados a consumo de animales domésticos, llámese perros, gatos, loros, todo lo que sean mascotas,
Y por silvestre, otro lado, tenemos a los alimentos destinados a animales de uso silvestre. industrial, o sea, la Ajá. producción industrial. En este caso, tendríamos que ver con vacas, carneros, cerdos, etcétera. Todos los animales cuya carne se utiliza en la industria alimentaria. ¿Ya? Entonces habrían que ver dos tipos de zoobromatología. Muy bien. Ahora, uno de ustedes había hablado de la relación, mencionado, te había preguntado si hay similitud entre la tecnología y la bromatología. Y ahorita vamos a responder su pregunta. Chicos, 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 chicos. Ya. Entonces, la respuesta a esa pregunta la voy a poner aquí. Mire, la bromatología abarca, como les decía, un amplio campo de conocimiento, proporcionando las bases correctas de técnicas entonces, ¿con qué ciencias se relaciona la bromatología? O ciencias o disciplinas. Por un lado, miren, esto es maravilloso. La bromatología se relaciona con la química y la bioquímica de los alimentos. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, para mí es chévere que podamos tener los dos cursos, aunque cuando ya llegue la parte teórica y todo se normalice, van a llevar, uno de los grupos va a llevar Magister Dante, si no me equivoco. Pero conmigo van a llevar los dos, la práctica. ¿Ya? Entonces, esto me gusta bastante porque podemos hablar de bromatología y relacionar con la bioquímica. O podemos hablar de bioquímica y relacionarla con la bromatología. Entonces, vamos a hablar de los dos y el aprendizaje va a ser mucho mejor. También se relaciona con el análisis de alimentos. Es más, este análisis de alimentos tiene mucha relación con la química, fundamentalmente con la química analítica. Bueno, voy a hacer una especie de- Este análisis de alimentos pertenece a la química, aunque también a la física, ¿ya? Pero está conectado mucho con la química. Todo lo que se llame análisis químico proximal, por ejemplo, tiene que ver con la química. ¿Ya? Entonces, analizar cantidades de nutrientes como carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, fitoquímicos, toxinas, todo eso tiene que ver con el análisis de alimentos. En tercer lugar, la bromatología se relaciona con la microbiología alimentar. Esta ciencia también es maravillosa, de verdad, es muy, muy buena porque permite ver a nivel microscópico cómo es que las bacterias interaccionan con los elementos químicos o con las moléculas de un alimento. Entonces, es bacán. Y la interacción de los microorganismos se da en dos niveles, o mejor dicho, de dos formas, ya sea de manera positiva, y en este caso estaríamos hablando de, por ejemplo, el yogur, la cerveza o en términos generales la fermentación. Pero también los microorganismos actúan sobre los alimentos de forma negativa, como por ejemplo la descomposición de los alimentos. ¿Ya? La bromatología se relaciona mucho con la química, con análisis de alimentos, con la bioquímica de los alimentos y con la microbiología de los alimentos. Al finalizar este curso, o estos cursos, o este ciclo, ustedes tienen que saber mucho sobre los alimentos. Y entonces, por ejemplo, yo tengo un método de estudio, al final les voy a mostrar cómo es que yo trabajo. Y yo quiero que ustedes sean unos buenos, o sea, ustedes van a saber principios de bromatología, no van a ser bromatólogos, pero al conocer los principios de bromatología, no solamente se va a transformar su forma de entender el mundo o la realidad, sino también se va a transformar su forma de vivir la vida. Porque cuando yo estoy, por ejemplo, ahorita en el capítulo 4, no, ya estoy en el capítulo 5, capítulo de frutas. Entonces, refrescar conocimientos de bromatología y sobre todo de alimentos es una especie de experiencia espiritual. ¿Ya? Es muy, muy bueno. Volver a estudiar alimentos es genial. Entonces yo quiero transmitirles esto para que ustedes puedan aprovechar estos conocimientos, no solamente a un nivel profesional, sino también a un nivel personal. Ya me fui del tema. Ahora sigamos.
también la bromatología se relaciona con la tecnología de alimentos, justo lo que nos preguntó ustedes, con la tecnología de alimentos, ¿ya? ¿Qué es la tecnología? Simplemente son principios, tanto físicos o químicos, que permiten transformar un alimento de materia prima a producto final. Eso es la tecnología del alimento. Y para eso está la cocción, el escaldado, la pasteurización, la criogenia, la liofilización, el atomizado, y así, varios. Hay varios métodos que permiten transformar materia prima a producto final que se consume. Esa es tecnología de alimentos. La toxicología tiene que ver más con aquellos elementos químicos propios de los alimentos o incorporados a los alimentos que podrían generar un daño potencial al ser humano. Un ejemplo de químicos propios de los alimentos sería, por ejemplo, la solanina, que está en las papas soleadas o en las papas verdes. A ver, ahí el chat dice, claro, que generalmente producen alergias. Muy bien, Junior. La toxicología nos ayuda, por ejemplo, a prevenir esto de las alergias. Aunque también, claro, en las menestras. Por ejemplo, en las menestras está la rafinosa, que es un azúcar ah, que tiene más de 3 unidades sacáridas. Entonces, esta rafinosa, si no se hace un buen tratamiento, tendría un efecto dañino en el ser humano, ¿ya? Entonces, por eso cuando ustedes comen frejol, payares, papas, producen una flatulencia horripilante debido al azufre y debido a la fermentación difícil de estos polisacáridos, ¿ya? Rafles dice la saponina. Claro, la saponina que está en la quinoa, la solanina, y así. Hay varios toxinas naturales que aparecen en el libro. Ya vamos a ir viendo poco a poco. Por intolerancia. Recuerden que en la clase de bioquímica, miren, ya estamos relacionando. Uno de sus compañeros preguntó de las latas. ¿Se acuerdan? Dijo, ¿qué pasa si en la lata hinchada y la lata golpeada? ¿Y por qué no deberíamos consumir latas golpeadas? Y entonces ahora vamos a retomar ese ejemplo. En las latas golpeadas, el barniz que protege de la oxidación a la lata se pela o tiene la posibilidad de pelarse. Entonces, este barniz que se mezcla con el alimento es un tóxico agregado al alimento de manera artificial. Y entonces, esto también trata la toxicología. Y finalmente, la bromatología también se relaciona con la dietética. Y cuando hablamos de dietética, estamos hablando de cómo combinar o mezclar los alimentos de manera que estos provean los nutrientes necesarios para cada persona. Por ejemplo, si vamos a darle una dieta a una persona que tiene hipertensión, no será la misma dieta que le demos a un niño, ni a uno que tiene anemia, ni a una mujer embarazada. Entonces, cada caso tiene unas necesidades específicas y en función a esas necesidades específicas se desarrolla la mezcla de alimentos. ¿Cómo se hace esa mezcla? Teniendo en cuenta los contenidos químicos de cada alimento, los que habíamos visto arriba, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, fitoquímicos, etcétera. ¿Ya? Entonces, noten que la bromatología tiene una relación enorme con el mundo de los alimentos. Es más, la ciencia de los alimentos es un mundo enorme, o sea, es genial porque existe incluso ingeniería de alimentos, ciencia de alimentos. Es muy grande este mundo de los alimentos. Entonces, ustedes van a entrar solo a un pedacito de la ciencia de los alimentos, que es la bromatología, que es el conocimiento pleno de los alimentos en cuanto a alimentos. Muy bien, hemos terminado hasta aquí la primera parte y quiero pasar a la importancia de la bromatología. Entonces, esto lo he sacado de un comunicado que hizo la FAO. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa FAO? Voy a escribir en el chat. El que sepa lo que es FAO, pone la respuesta, y el que no sepa tiene que aprender hoy mismo. La FAO. Muy bien, está en inglés, correcto. Correcto, Pedro.
Ahora dime qué es la FAO. Alguno que ponga en el chat. ¿Qué es la FAO? Food. Muy bien. Food. ali- Claro, alimentación. Ok, muy bien. Food and Agriculture Organization. Es la organización para la alimentación y la agricultura que pertenece a las Naciones Unidas. Entonces, la FAO, eh, hoy día les voy a pasar dos links, que son dos revistas, que me gustaría que puedan leerlo. Tiene mucho, ¿cómo les digo? La FAO incide mucho en la relación entre derechos humanos y alimentación. Entonces es muy bueno el trabajo que hace la FAO y además tiene cursos gratuitos, ¿ya? Si quieren ustedes, miren, yo les pediría a los que tienen un poquito de tiempo y que pueden aprovechar la cuarentena que va a durar por lo menos unas semanas más, que aprovechen el tiempo. La FAO tiene cursos gratuitos muy buenos, muy buenos. Incluso yo cuando estudié un curso en la FAO, me trajeron el CD de Estados Unidos, me trajeron el CD hasta mi casa. Incluso me dieron un programa, es muy bueno. Y los cursos que dan, lo llevas a tu tiempo, son cursos virtuales dirigidos, ya te dan lecturas y todo, pero los cursos que da la FAO son muy, muy buenos. Entonces, ¿por qué hablo de la FAO? Porque dice que cada generación tiene el derecho de usar los recursos naturales para su alimentación. ¿Ya? Primero, nosotros tenemos derecho de usar los recursos para alimentarnos, pero tenemos el deber de cuidarlos, cuidar estos recursos y transmitirlos a las generaciones venideras. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que quizás algunos de ustedes sean padres o madres de familia o quizás tengan hermanos o no sé, ¿no? Que tengan niños. Entonces, lo que está pasando actualmente con la sociedad es que estamos consumiendo recursos naturales a una velocidad tal que no vamos a permitir, que no vamos a dejar alimentos para las siguientes generaciones. Y ese es un problema grave, porque estamos deforestando, estamos destruyendo los campos de cultivo, estamos sobreexplotando la naturaleza. Algunos comentaristas decían que uno de los efectos positivos de esta pandemia es que la naturaleza por fin está descansando. Y si alguno de ustedes es evangélico o católico en su Biblia, se habrá dado cuenta que la Biblia tiene una indicación de que la tierra debe descansar sin cada 50 años, no debe haber cosecha. Y cada 7 años debe paralizarse la siembra y la cosecha. Entonces, estos principios que se daban en religiones antiguas como el judaísmo, eh, se la retoman ahora en la FAO y la bromatología las usa para entender que debemos cuidar los alimentos y debemos cuidar los recursos que nos provee la tierra. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál es la importancia de estos alimentos, de la bromatología, y tiene tres. Por un lado está lo económico. ¿Ya? Noten que con esto de la pandemia va a haber un bajón económico a nivel mundial, entonces hay que estar prevenidos. Habrán visto las colazas que hay en los mercados. Ayer veía noticiero. Entonces, si una ciudad o si un grupo social no tiene acceso a alimentos, ya sea porque no hay alimentos o ya sea porque no tiene dinero para encontrar alimentos, empieza una crisis social. Y entonces los alimentos a un nivel económico son demasiado importantes. Por eso la bromatología nos ayuda mucho. Es más, si una empresa no tiene alguien que tenga conocimientos bromatológicos, esta empresa de alimentos puede irse a la quiebra con una sola mala decisión. Con un operario que tenga su uña sucia y larga, puede malograr todo un lote de productos alimentarios. Entonces, es muy importante a nivel económico. A nivel higiénico, peor todavía. Es más importante porque si no fuera por los patólogos, todos tendríamos diarrea, todos tendríamos cólera y otras enfermedades de transmisión alimentaria, así como pasó con la crisis del cólera en los años 90. Y finalmente, la bromatología es importante porque permite crear mejores leyes. Ustedes habrán visto que hace, ¿cuántos meses?
meses o más o menos un año han aparecido en los alimentos, en las etiquetas, los octógonos. Sí, yo creo que ustedes han visto los octógonos. Bueno, ese es un hexágono, pero la idea es esa. Los octógonos en nuestro país son nuevos. A ver, ¿quién ha escrito en el chat? Ah, ok, muy bien. Miren, Junior nos dice la ley de alimentación saludable. Correcto. Entonces, la ley de alimentación saludable, la ley que incorpora la obligatoriedad del HACCP, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Quién sabe lo que significa HACCP? Ay, HACCP, H-A-C-C-P. ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa el HACCP? Que ya está incorporado en la ley peruana. Y entonces no es algo que todavía esté fuera. Y es obligatorio para las industrias que procesan alimentos. Ya, HACCP. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? ¿O sabe? ¿Tiene Lo voy a escribir en HACCP. ¿Alguno de ustedes sabe? Cuando habla de HACCP, ya estoy relacionando. Oh, solo tiene que ver. Muy bien, Elder. Correcto. Tiene que ver mucho con la inocuidad y control de alimentos. Correcto. Entonces, miren, esto del HACCP enlaza tanto la importancia de la higiene de los alimentos como el potencial legislativo que tiene los alimentos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el HACCP? Es el Hazard Analysis Critical Control Point. En español es el análisis y control de puntos críticos. Eso nada más es. Y entonces eso también lo vamos a ver. Voy a dedicar una clase exclusivamente a esto del HACCP porque es un tema muy importante. Entonces la importancia de la bromatología es, como habrán visto, es amplia, ¿ya? Y finalmente tenemos, ah, ¿qué análisis incluye el estudio bromatológico de los alimentos? Por lo menos cuatro. Por un lado está el análisis organoléptico, es decir, ojos, o sea, qué color es el alimento, olor, alimento, cómo sabe el alimento, su textura, si es crujiente, si es salado, si es húmedo. Entonces, todo eso tiene que ver el análisis organoléptico. El análisis químico, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, ya todo esté habilitado para ingresar al laboratorio, que tiene que ver con determinación de sustancias como los carbohidratos, azúcares reductores, grasas, fenoles, antioxidantes, etcétera, etcétera. Análisis microbiológico que no lo vamos a hacer, o por lo menos no en mi asignatura, pero sería bacán que ustedes puedan conocer por lo menos los principios de siembra, de cosecha de microorganismos, conteo de microorganismos. Esto es importante. Y el análisis toxicológico que probablemente lo vayan a hacer en otra asignatura que también es muy importante. Y entonces, todos estos análisis los incluye el estudio bromatológico. Finalmente, para pasar al examen, que en realidad es un juego, ya, tranquilos, no es un examen que tenga el tipos de contaminación alimentaria. Y aquí al terminar la clase, les voy a pasar el link de dos artículos que quiero que lo lean de forma libre, no va a haber ningún examen ni nada. Tipos de contaminación alimentaria, hay tres. Primero está la biológica, la química y la física. En orden de gravedad, primero está la biológica. Y quiero que en el chat me indiquen cuáles serían los factores de contaminación biológica. Esto está fácil, a ver, vamos a ver. Me dicen los factores y me dan un ejemplo. Y si no pueden, yo les doy el ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿quién, qué ente biológico contamina los alimentos? Empecemos. Pueden escribir en el chat. Insectos. ¿Ya? ¿Qué tienen los insectos que hacen contaminación de los alimentos? Bacterias. Muy bien, el de bacterias. Correcto. ¿Qué más? Eh, no. Medio ambiente. Ah, bien. Correcto. Tenemos bacterias y hongos.
Excelente. Virus, muy bien, Gina. Correcto. Virus, genial. Plagas de roedores, todavía. Nos falta uno. Nos falta uno. Están cerquita. Tenemos bacterias, hongos, microorganismos, ya está. Todos, todos estos. Falta un hito. Para ácidos. Correcto, correcto. Para. Muy bien. Las levaduras que nos dicen estarían dentro de otros, porque pertenecen. Un ejemplo de bacteria que contamina los alimentos. Correcto, correcto. E. coli, muy bien, Junior. El Escherichia coli, correcto. La salmonela, genial. Un ejemplo de hongo que contamina los algunos. Recuerden, miren cómo se enlaza química con biología. Un ejemplo de hongo. ¿Alguien? Oh, no, es que otra vez se está cortando. Sí. Algunos. Oh, mm, no, oh, no. Justo se ponía interesante, no puede ser. Ya vamos a continuar entonces. Dentro de los hongos, por ejemplo, tenemos el Aspergillus niger, que es el hongo del pan, ya que también produce contaminación biológica. Y voy a dejar el virus para el final porque ese es el más difícil. Eh, Parásitos. ¿Cuáles serían los parásitos? Ojo, que los parásitos no son bacterias, ¿ah? Ojo, ojo. Son seres pluricelulares. Las bacterias generalmente son unicelulares o en el caso de los estafilococos forman racimos, pero los parásitos ya son más grandecitos. ¿Alguno de ustedes que conozca el nombre de un parásito? El más famoso, les voy a poner la letra inicial, ¿ya? La tenia, muy bien, la tenia es un parásito, pero ya es más grande. Pero sí también puede entrar, la tenia, correcto, el cisticercosis, la trichlinera spirisli, muy, la yardia, la solitaria, genial, muy bien, muy bien. La solitaria, los oxiurus, la fasciola hepática que está en el hígado, la triquina, muy bien. Correcto. Entonces, ¿y los virus? ¿Qué ejemplo de virus tenemos que contamina los alimentos? Un ejemplo de virus. ¿Alguno de ustedes? Ejemplo de virus. Correcto. En general, la mayoría de virus, ¿ah? El COVID todavía no está confirmado que sea, que cause contagio. Pero hay, la TBC es una bacteria, es el bacilo de Koch y no es. El corona no. Corona. La hepatitis B, por ejemplo, exacto, Anthony, muy bien. La hepatitis B se contagia vía alimentaria. He leído que se contagia de manera. Muy bien. El vibrio cólera es una bacteria, no es un virus. Entonces, quiero que recuerden que hay cuatro categorías de contaminantes biológicos. ¿Ya? Esto nos va a servir para más adelante para ver HACCP. Dentro de lo químico están las toxinas, ya sea del mismo alimento, que hay que sacarlas por procedimientos tecnológicos, o de el proceso industrial, ojo, del proceso industrial, es decir, eh, que se añaden al alimento de forma no intencional
Por ejemplo, un óxido de una lata, o de una maquinaria, etcétera. Y está también el añadido intencional de algún químico. Por ejemplo, en los procesos, exacto. Uno podría ser los pesticidas cuando no está bien controlado. Muy bien, Pedro. Correcto, se me fue la idea. Aquí. Ah, déjame recordar. Ok. Por ejemplo, Aditivos. lo que dice Pedro, pesticidas muy bien, ¿no? Ustedes saben que las cáscaras de los alimentos no se deberían comer cuando el alimento es demasiado bueno. O sea, ustedes han visto esas fresas enormes, rojitas, que son deliciosas a la vista. Generalmente un alimento que es hermosísimo a primera vista tiene abundante pesticida. Y los vegetales, o exactamente los frutas y las hortalizas, se protegen de estos pesticidas utilizando su cáscara. Entonces, esa sería una razón para no comer la cáscara de un alimento así grande, enorme. Entonces, los pesticidas sería una forma de contaminación química externa, ¿ya? Pero generalmente también se da el caso de la adulteración, que lo vamos a ver más adelante también, la adulteración. Por ejemplo, en Huancayo yo conocí el caso de un señor que adulteraba miel utilizando almidón. Pero tiene- la quitina es un- o- es proteína, no es es un tóxico. Entonces, este señor utilizaba almidón y con almidón hacía que la miel tenga más masa y por tanto vendía más y ganaba más. Hasta que se descubrió, yo lo descubrí utilizando una solución parecida al Lugol. Entonces, si ustedes saben que el almidón no es tóxico, pero si fuera otro elemento o si alguien fuera intolerante a la, por ejemplo, esta toxicidad hubiese dañado, hubiese contaminado la alimento. Y finalmente están las contaminación física. ¿Qué es la contaminación física? Simplemente cuando caen pedazos de cabello, metales rotos, astillas de madera, y ahí sí entra lo que dijo nuestro amigo. A ver, un pequeño comentario interesante. Ah, ya, ok. Entonces, lo físico son pequeñas partículas que dañan y contaminan a un alimento. Por ejemplo, astillas de madera, pedacitos de metal, piedras, etcétera. Pregunta, uno de ustedes dijo un roedor. Si yo encuentro un roedor en un alimento, por ejemplo, en una planta lechera, una vez encontraron dentro de la leche, encontraron la pregunta es, ¿qué tipo de contaminación podría generar un ratón en un alimento? ¿Química, física, biológica? Podría ser biológica y física, ya que en biológica puede tener Los podría tres. comportarse como un vector. Cerca, cerca, Pedro, cerca, cerca. Les doy una pista, ¿ya? La contaminación física generalmente genera heridas en las personas o un daño físico nada más. Por ejemplo, comerme una astilla me va a producir heridas en el esófago, pero no me va a enfermar. En cambio, tanto lo biológico como lo químico generalmente producen enfermedad, ya sea de intoxicación o una reacción alérgica hasta una enfermedad tal como la hepatitis. ¿Vale? Muy bien, entonces hasta aquí. Claro, muy bien, Daniela. La respuesta sería contaminación biológica y química, fundamentalmente biológica y luego química. Entonces, de este ejercicio que hemos hecho ahorita, va a venir cuando hablemos de HACCP, ejercicios más interesantes. Ya, entonces, por ahora lo dejamos ahí y vamos a pasar a nuestro examen. Ya, entonces, ojo, no se pongan nerviosos, este examen simplemente es de prueba, no tiene validez.
Lo cual no significa que no se esfuercen, ya tienen que esforzarse. Tengan su libro a la mano y, y nada más. Y entonces voy a dejar compartir mi pantalla.